Muy buenos días a todos, querida vicepresidenta tercera del Gobierno de España, querida ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, querida Nadia. Es un honor contar con tu presencia en esta Casa Iberoamericana para el lanzamiento de este importante documento. Muchas gracias, sabemos de tu agenda, así que de verdad te lo agradecemos sinceramente. Querida Cristina Galar, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica del Caribe, querida Cristina, que es un miembro de esta casa. Así que muchas gracias por todo tu apoyo siempre. Querido Carlos Abasilio, secretario del Tesoro, está con nosotros, Carlos. Carlos, muy bienvenido también a esta Casa Iberoamericana. Querido Lucho Carranza, presidente ejecutivo de la CAF, querido Lucho. Querido Ramón Caule, presidente de la Fundación Euroamérica, muchas gracias a ti y a todo tu equipo de la Fundación por brindar un espacio para reflexionar sobre la recuperación de América Latina. Además de ser un amigo de siempre, Ramón es un conocedor muy profundo de nuestra región y ha estado con nosotros y en las relaciones entre Europa y América Latina por tanto tiempo. Querido Josep Piqué, presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial, también un gran amigo de esta casa y un incansable promotor de nuestras relaciones, del iberoamericano, líder en muchos campos. Es un gusto de verdad estar aquí contigo y compartir de nuevo este espacio. Querida Trinidad Jiménez, vicepresidenta de la Fundación Iberoamericana Empresarial, querida ex canciller, muchas gracias por estar aquí siempre con nosotros, querida amiga. Querido Joselo, el director de la CAF en España, muchas gracias por estar aquí. Querido Víctor Rico, bienvenido también. Querido Miguel Ángel Cortés y Luisa Peña, que siempre son un apoyo fundamental para todos nosotros. Queridos patronos de las fundaciones Euroamérica y de la Fundación Iberoamericana Empresarial, queridos amigos y amigas todos. Me da mucho gusto darle la bienvenida al lanzamiento del documento América Latina, una agenda para la recuperación. Aquí está. Un texto que es a la vez un diagnóstico agudo sobre los difíciles tiempos que vivimos y que vienen en América Latina y una propuesta de acción resumida en un decálogo transversal. Por eso quiero saludar muy especialmente a Román Escolano, que es el director del documento que hoy se presenta y que ha hecho un trabajo magnífico con todo el grupo de reflexión que también tenemos a los representantes aquí con nosotros. No me extenderé mucho sobre las conclusiones del texto porque en ello profundizará Román, pero me gustaría introducirlo citando una frase de él, de Román Escolano, que está en el texto y que dice: América Latina existe como continente propio, como área económica, como región surcada por innumerables lazos comunes. El sueño de una Latinoamérica que use todo su potencial de forma inteligente e integrada persiste, dice Ramón. Lo que estamos aquí presentes compartimos este anhelo, que la región aproveche su voz y trabajamos infatigablemente día a día para avanzar en esta dirección, porque sabemos que América Latina será especialmente golpeada en esta crisis sin precedentes y que juntos tenemos más posibilidades de minimizar el sufrimiento que esta pandemia causará a muchos de nuestros ciudadanos, porque sabemos que como región estamos llamados a mucho más. También sabemos que hacerlo es difícil por la fragmentación que nos recorre y los retos aún pendientes que el coronavirus ha desnudado. Si me permiten la analogía, el coronavirus interactúa con los países de la misma manera que interactúa con los cuerpos, aprovechándose de las precondiciones médicas, en este caso socioeconómicas, para ampliar y exacerbar su impacto. En la región teníamos, siguiendo esta idea, asma de informalidad, diabetes de pobreza, arritmia de polarización, dificultades vasculares de acceso a los servicios y problemas cardíacos de digitalización. Por eso el impacto ha sido tan duro. Según los últimos datos de la CEPAL,
pues en términos económicos nos retrotraeremos al 2010, en términos de pobreza al 2005 y en términos de pobreza extrema a 1990. Ese es el retroceso que tendremos en la región. Por eso es tan importante este ejercicio, porque esta pandemia y sus crisis derivadas nos ubican en un terreno desconocido. Nunca fue más cierto aquello que cuando creímos tener todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas, ¿no? Así que, querida ministra, querida vicepresidenta, en estos momentos agitados es un lujo contar con este espacio para reflexionar con panelistas de tan alto nivel como tú. Muchas gracias de nuevo. Más aún sabiendo que este evento es la cristalización del pensamiento en acción, porque en esto, queridas amigas y queridos amigos, baso mi esperanza ante este panorama incierto. No solo lo baso en el optimismo, sino principalmente en activismo. Un activismo que haga política con P grande y cooperación en mayúsculas. Con mucho gusto, entonces, le cedo la palabra a una gran activista, un gran referente en estos temas. Querida vicepresidenta, querida Nadia, muchas gracias. Tener la palabra. Vale, sí, no sé. Sí, ahora sí, sí suena, vale. Sí. Bueno, querida Rebeca, no voy a repetir el saludo que has hecho de todos los queridos amigos que están aquí hoy en un acto que verdaderamente, pues déjenme una confesión, es probablemente uno de los momentos más agradables de mi semana. Así que lo agradezco de todo corazón el tener la ocasión de reencontrarme con tantos amigos y con tantas personas que tanto están haciendo por España y por los países hermanos del otro lado del Atlántico. Así que agradezco mucho la oportunidad de presentar este informe porque además es muy bueno, porque además es útil y supone un poco un rayo de cómo podemos afrontar todos estos retos para el futuro. Yo creo que el informe que se presenta hoy, lamento no poder quedarme a la presentación, va a ser un referente importante para reflexionar sobre la realidad latinoamericana, también para ver los retos de pasado, los retos de futuro a los que nos enfrentamos juntos y cómo podemos afrontarlos de la mejor forma posible. No tengo que detenerme en el análisis que tú también has hecho en tu introducción con respecto al impacto tan importante que la pandemia va a tener en la región. Se estima un impacto muy negativo este año, se estima una recuperación relativamente lenta el año próximo. Es verdad que América Latina, no solo América Latina, arrastra importantes desequilibrios estructurales desde antes de la crisis que lo que hacen es agravar el impacto de la misma. Has señalado algunos de ellos, la informalidad como uno de los elementos de vulnerabilidad que, como decía, no son exclusivos de América Latina, los altos índices de desigualdad social y de género, en los que tanto se había avanzado en algunos países, ¿no?, en las últimas décadas, el hecho de que esta pandemia afecta muy especialmente a los más vulnerables. Es terrible cuando uno ve las cifras que hablan del aumento previsto de la pobreza en la región después de tantos años de lucha y de avance, como decía. Además, esa clase media que se ve afectada muy directamente. Los elementos de dependencia en las materias primas, la dependencia también en otros sectores productivos, de nuevo un aspecto que no es exclusivo de América Latina, como ocurre con el turismo, y la falta de espacio fiscal. Ese elemento que estábamos justamente hablando ahora con el expresidente de la CAF, que es ese gran lastre que sí se arrastra década tras década en la región y que no conseguimos resolver para poder dar una plataforma que permita relanzar el crecimiento, la prosperidad y el desarrollo de los países, ¿no? Ahora bien, es muy importante que afrontemos este reto teniendo claro hacia dónde tenemos que ir y yo creo que el decálogo de recomendaciones del informe
Es muy interesante porque además no es más de lo mismo, es que tiene algunas recomendaciones que son novedosas. No me ha sorprendido, sino me parece que es interesante ver que muchas de ellas son comunes, no son exclusivas de América Latina, son recomendaciones que se tienen que aplicar al conjunto de las economías mundiales y que de hecho se están discutiendo estos días en las reuniones del G20 y del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de estos temas, no son exclusivos, pero es verdad que hay algunos elementos que sí son muy importantes para la región en particular. Por ejemplo, cuando hablamos de la red de swaps y de repos de los bancos centrales para poder permitir la financiación de los países. Aquí, esta vez, es verdad que hemos aprendido las lecciones de las crisis anteriores y la reacción ágil de los bancos centrales está permitiendo evitar una situación de inestabilidad y insostenibilidad desde el punto de vista financiero que tanto hubiera podido agravar aún más las consecuencias de esta extraordinaria pandemia. También se habla de la necesidad de permitir una segunda oportunidad para las empresas con marcos concursales flexibles, con soluciones temporales. Yo creo que no es una recomendación exclusiva de América Latina, es mucho lo que tenemos que hacer en otros países también en este sentido. Promover la inversión de impacto y las inversiones responsables desde el punto de vista social. El fortalecimiento de los marcos jurídicos para poder desarrollar las alianzas público-privadas. Ganar fuerza en los foros internacionales, una mayor integración económica y comercial de la región, ¿no? Un aspecto que parece muy evidente y que sin embargo es tan difícil de concretar y de culminar. Yo añadiría, si me permitís, solamente una breve pincelada para mencionar la importancia de corregir la brecha de género, que tiene que ser un elemento absolutamente imprescindible en la región, en cualquier programa para la región, además del tema de la transformación digital y la transición ecológica, que son de nuevo cuestiones comunes a cualquier discusión que se esté desarrollando en este momento. Pero el tema de la igualdad de género yo siempre lo señalo porque no es un tema de justicia, no es un tema puramente social, es un tema también de productividad económica, de eficiencia económica y de crecimiento sostenible. Tengo que decir brevemente también otra pincelada hablando de la transición ecológica, dada la especial vulnerabilidad al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y, por supuesto, la transformación digital, porque siendo la ministra del ramo, digamos, el informe subraya la importancia del proceso de digitalización como un mecanismo que puede romper el círculo vicioso que tenemos entre informalidad y rigidez laboral. Yo creo que este proceso antes era prioritario, ahora es absolutamente urgente. Si algo está haciendo la pandemia es acelerar el proceso de digitalización a nivel mundial y esto hace imprescindible que abordemos el tema de la capacitación digital del conjunto de la población, la digitalización de las empresas. Y tengo que hacer un momento para poner en valor la colaboración y la cooperación que está realizando España a través de sus líneas de financiación para Latinoamérica en los bancos multilaterales de desarrollo, que está apoyando de forma decidida o lo máximo posible los esfuerzos de algunos países, por ejemplo, el proceso de digitalización de la justicia en Colombia. Me parece, cuando uno escucha y lee el informe, pues es fácil perder el ánimo, ¿no? Y decir, madre mía, cuando he escuchado a Rebeca hablar de los años, de la marcha atrás, ¿no? ¿Cuántos años estamos hablando? ¿Cuáles son los retos de futuro? Entonces me gustaría terminar esta breve intervención con algo que es muy evidente, pero que es que el futuro no está escrito, Rebeca. Dependerá de lo que hagamos ahora, ¿no? Y son muchas las incertidumbres que nos rodean, esa es la palabra que define nuestra situación actual, la incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar de aquí a 6 meses, de aquí a un año, para no hablar de qué va a pasar en los próximos 20 años, pero hay algunas cosas que han funcionado bien hasta ahora y que yo creo van a seguir siendo claves para salir de esta situación lo antes y lo mejor posibles. En primer lugar, hay que reforzar las alianzas, las iniciativas ya existentes que son prometedoras, que tienen buen futuro. La Alianza del Pacífico, los organismos multilaterales. España, el conjunto de Europa, está claramente comprometida con el marco multilateral, que también ha funcionado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, trayendo crecimiento y prosperidad al conjunto del mundo, y por eso nosotros apoyamos decididamente las iniciativas de los organismos multilaterales.
que creo también están reaccionando de una manera mucho más ágil y decidida que en crisis anteriores. Ayer mismo tuvimos la reunión del G20 en la que estuvimos tratando del tema de la moratoria de deuda de los países más pobres. Nosotros hubiéramos querido ir un poco más allá y extender durante un año, hemos quedado en 6 meses. Bueno, se va avanzando, tenemos que armonizar los criterios para todos los temas de gestión de la deuda. Estamos teniendo un papel muy activo y yo creo que las instituciones están siendo más conscientes quizá que en el pasado de la importancia de esta red multilateral. Este mismo compromiso se ha plasmado con la conferencia de presidentes liderada por el presidente Sánchez el pasado mes de junio para buscar esa respuesta multilateral a la COVID-19 para América Latina y el Caribe, en la que participaron todos los organismos multilaterales y los principales líderes políticos de la región. Siempre estamos tratando de explotar al máximo las posibilidades de acción de las instituciones y tengo que mencionar entre ellas, por supuesto, la CAF y la SEGIP, que son las que tenemos más próximas en este momento y que seguiremos apoyando para poder proporcionar estas respuestas para la región. Y déjenme hablar en último lugar, de otro tema o de otro elemento que tiene que ser fundamental para el futuro, y es el compromiso de las empresas. En este ámbito yo creo que las empresas españolas también pueden ser un apoyo muy importante para salir de la crisis. La presencia de nuestras empresas en Iberoamérica es notable, ha crecido en los últimos años. Si hablamos de exportación, los flujos comerciales prácticamente se han doblado, estamos hablando de 33.000 millones de euros al año. Cada vez hay más empresas españolas que eligen países iberoamericanos como destino para sus productos. Hoy contamos con unos 66.000 exportadores a la región. Desde el punto de vista de la inversión directa, España es el primer país europeo inversor en la región, el segundo a nivel mundial, y son además inversores, lo señalaba ahora mismo al presidente de la CAF, son inversores con vocación de permanencia, ¿no? Aquí hay representantes de empresas españolas que están presentes en la región y que están a las duras y a las maduras, que son inversores de largo plazo, son inversores comprometidos, que son los que en este momento creo son necesarios para poder generar empleo estable y fomentar la transferencia de conocimiento y la transformación estructural, para no mencionar, por supuesto, la labor filantrópica de numerosas fundaciones y otros organismos para la responsabilidad social. ¿Y cuál es el último elemento con el que la región puede contar para poder tratar de afrontar todos estos retos de futuro? El compromiso del Gobierno de España. Nuestro compromiso está claro para apoyar a los países latinoamericanos para que cuanto antes podamos recuperar esa senda de crecimiento inclusivo, de crecimiento sostenible. Este compromiso, que sé que está claro y fuera de toda duda, se plasma no solo en las relaciones bilaterales, sino en nuestra presencia en los organismos multilaterales, en donde estamos tratando de liderar una respuesta decidida y solidaria con la región. En fin, agradezco la oportunidad del informe porque esto me ha permitido renovar los mensajes que constantemente estamos señalando, poner en valor la labor que se está haciendo, poner en valor lo que podemos hacer para el futuro, porque, y voy a robar una frase de Rebeca, pero es que lo creo de verdad, normalmente se dice en el ámbito europeo, pero vamos a hacerlo también en el ámbito de los países de nuestros países hermanos, como digo siempre, del otro lado del Atlántico, y es que juntos somos más fuertes. Termino con esta idea y agradezco la oportunidad. Siento no poder quedarme a escuchar la presentación del informe, pero es muy interesante. Ya he desvelado algunos de los elementos y espero que podamos seguir con esta colaboración en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, sé que te tienes que ir, pero agradecerte tus palabras, agradecerte ese compromiso, agradecerte los elementos que has mencionado y además agradecerte de verdad el apoyo que siempre nos has dado. Yo creo que, como lo has dicho, juntos podremos no solo ir a una nueva normalidad, sino a una mejor normalidad. Y de eso se trata, juntos lo podemos hacer, estoy segura. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias.
María. Hay que dejarle la luz para que hable Cristina. Ahora quiero invitar a la Secretaria de Estado, Cristina Galac, a que nos dirija unas palabras. Querida Cristina, muchas gracias. Adelante. Es que hay tantos cambios de escenario que realmente estos formatos COVID viene y va y no se sabe de dónde, ¿eh? Pero yo, como lo has dicho tú, Rebeca, y lo ha dicho la vicepresidenta, yo estoy feliz porque es que creo que hacía tantos días que no estaba en un grupo, con un grupo grande de personas y amigos, y además me habéis sacado de Torres Ágora, que solo solo salgo por vía virtual. Pero bueno, donde la vicepresidenta ha terminado, yo continúo con un mensaje de firme compromiso de la política exterior de España con América Latina y el Caribe. No podía ser de otra manera. Nuestra política exterior solo adquiere sentido cuando tiene América Latina y el Caribe en el centro. Y ahora voy a robarle una palabra de nuestra querida exministra Trini, que muchas veces la repite Rebeca: España se empequeñece sin América Latina. Y esta es la idea que nosotros tenemos en el Gobierno, en el Ministerio de Exteriores, y pese a que no podemos viajar, estar presentes, sí lo estamos de otra manera y sí lo estamos en la convicción. Por tanto, este informe, que es exhaustivo, nos da instrumentos para que esta voluntad de no ser pequeños, de ser grandes, de contribuir, realmente lo podamos convertir en una realidad. Otro elemento yo creo que es importante subrayar es la idea de la crisis como oportunidad. Estoy segura que todos lo habéis comentado, pero en el caso de América Latina y el Caribe es cuanto más importante hacer de esta crisis una oportunidad. Los datos están sobre la mesa, las soluciones también. Y esta oportunidad es, digamos, casi salir del ensimismamiento, del aislamiento y entrar en la colaboración, algo que ya teníamos muy en marcha, pero que sin ninguna duda España va a ser un socio útil y necesario para este viaje, ¿no?, del aislamiento a la colaboración. Otro punto para nosotros muy importante en el Ministerio es el potencial de integración como efecto movilizador del desarrollo socioeconómico. Y lo hemos visto. Estos últimos días, la CELAC ha estado movilizándose de una manera muy interesante. Rebeca, tú lo has seguido muy bien, pues por ejemplo en el tema de vacunas, tratamientos. Vamos a ser bien honestos entre todos, la CELAC no pasa por su mejor momento de unidad, pero se ha encontrado en la necesidad de movilizar recursos para vacunas y para tratamientos un elemento unificador, y hubo incluso una reunión de cancilleres donde estaban prácticamente todos, lo cual es para nosotros muy importante. Hay una frase del informe que dice: solo desde la comunión de intereses y la fortaleza que dé la integración, América Latina podrá consolidar
y aumentar su espacio global. Y a eso España quiere jugar. ¿Y cómo queremos jugar? Pues de muchas maneras. Una de ellas también es llevando a la Unión Europea, a Europa, a América Latina. Este recorrido, este viaje, se había prácticamente interrumpido. Aquí hay grandes expertos que han liderado este viaje, Ramón y otros más, y nos hemos encontrado pues, que necesitamos que este grupo de países like-minded que decimos, que estamos juntos en tantas batallas multilaterales y que vemos el mundo de una perspectiva similar, pues vayamos de nuevo juntos y yo creo que la clave será, si conseguimos movilizar, una reunión de ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea, CELAC, antes de que acabe el año, y el año que viene ojalá una cumbre, y para ello estamos trabajando. Este mismo lunes lo discutimos en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en Luxemburgo, donde pusimos sobre la mesa esta urgencia, esta necesidad tan importante. Y para ello, este espacio, el espacio iberoamericano, tu casa, Rebeca, que también mimas, cuidas, movilizas y animas de una manera tan extraordinaria, pues es un lugar clave, y para ello también estamos trabajando en la cumbre del año que viene de Andorra, que también debe ser un reencuentro. Sabíais que tenía que ser dentro de un par de semanas, no podrá ser, pero el año que viene queremos que sea físico, un reencuentro iberoamericano, y iremos para ello a este precioso país que es Andorra, y que además para los catalanes está tan cerca de nuestros corazones. Yo creo que con las ideas y las estrategias que hoy vais a presentar, debatir, etcétera, y que van en la línea que, como también ha dicho la vicepresidenta, de movilizar a los organismos financieros internacionales con la visión que el presidente del Gobierno planteó el mes de julio, sí tenemos un camino de esperanza. En la zozobra tenemos ideas y, sobre todo, como ya se ha dicho, tenemos un firme compromiso que esta triple acción, refuerzo bilateral, llevar a Europa a América Latina de nuevo y profundizar los lazos del espacio iberoamericano, nos van a conducir a donde debemos estar, una España fuerte, grande, no empequeñecida porque tiene América Latina al lado, y una América Latina más unida y mucho más sólida para hacer frente a las crisis actuales. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este evento, y enhorabuena a los que habéis trabajado en el informe, que lo vamos a leer, estudiar y aplicar, lo más importante. Gracias. Muchísimas gracias, querida Cristina. Siempre tus palabras nos animan. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le doy la palabra ahora a Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica, coimpulsor del informe. Ramón. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Se me oye, ¿no? Yo tengo la impresión de que estamos haciendo algo importante, algo bueno, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra bueno. Y por eso, en primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a Josep Piqué y a Luis Carranza, porque recuerdo que fueron unas conversaciones que mantuvimos a primeros de mayo, cuando, triangulando a través de la pantalla, convergimos un poco en la idea de hacer esta iniciativa, ¿no? Y creo que ha sido una buena iniciativa. Por eso, en primer lugar, mi agradecimiento a quienes, insisto, estuvieron en el origen de la idea, y por supuesto a Román y al grupo de expertos, algunos de ellos aquí con nosotros, desde luego también al Ministerio de Exteriores, a Cristina por tus palabras, desde luego también a la vicepresidenta, que ha tenido, digamos, la amabilidad de acompañarnos en un día muy complicado para ella. Bueno, y por supuesto la SEGIP, Rebeca. Creo que no podemos estar en mejor lugar para hablar de este tema. Y digo que es algo bueno porque, sinceramente, creo que es una manera de pensar en los otros, ¿no?
en esta furia en la que vivimos de gestión de la pandemia, bastante furiosa, ¿no?, en algunos lugares, y no digo más, y en esta gestión tan introspectiva de la crisis que ha producido la pandemia, porque yo creo que en el corazón de las gentes late una tentación introspectiva, ¿no?, una búsqueda, digamos, nacionalista del futuro. Creo que pensar en los otros es especialmente importante, ¿no? Y tiene, yo creo que el mérito de trasladarnos a un espacio que también es nuestro, ¿no? Porque quizás haya que precisar que hablar de nosotros, cuando hablamos de Latinoamérica o de la comunidad latinoamericana, no es correcto, ¿no? Realmente son uno de los nuestros, como suele decirse en términos más bélicos, ¿no? Y es muy importante que lo hagamos precisamente porque, ya se ha dicho, pero ya intuíamos entonces que el efecto de la pandemia en el subcontinente iba a ser particularmente grave, ¿no? Dicen que el virus es global, y es verdad, y que no distingue fronteras, pero también es cierto que en América Latina se ha concentrado particularmente sus efectos, ¿no?, en número de contagios, en fallecimientos, etcétera. Por tanto, tenemos que hacer esa distinción, y aunque también dicen que el virus no conoce las clases sociales, etcétera, no es menos cierto que, sin embargo, los pobres se contagian más. De manera que, afectados por la importancia del daño en los otros, que son los nuestros, hemos construido un documento que pretende elevar la voz de una demanda que yo creo que es una demanda necesaria desde la perspectiva no solamente de la solidaridad, de nuestros propios valores morales en relación con la comunidad latinoamericana, sino también desde un punto de vista económico, geopolítico, etcétera, especialmente importante, ¿no? Y es en parte también importante porque hay un silencio bastante estruendoso de los organismos multilaterales o internacionales, si me permitís, y en esto quizás no coincide exactamente con lo que acaba de comentar la vicepresidenta, pero yo pienso que es verdad, seguramente hablan, pero no se escucha. Yo no he escuchado a la OCDE hasta la fecha, sinceramente. Y creo que el multilateralismo en general está totalmente herido por los últimos acontecimientos de la política internacional. Naciones Unidas está bloqueada por el veto de las dos grandes potencias, de Estados Unidos y China. Y así podríamos incluso seguir a otras instancias internacionales que, en mi opinión, no están teniendo la respuesta adecuada a una situación tan grave como la que vive el mundo. Y por eso son instancias internacionales que tendrían que reaccionar, ¿no? Por eso el documento, desde el comienzo, ha estado pensado para movilizar las grandes instituciones internacionales financieras, sobre todo, desde luego desde el Fondo Monetario o los bancos multilaterales de desarrollo, pero también a los bancos centrales y desde luego a los gobiernos y también a Europa, ¿no? Porque Europa tiene, me gustaría también ser sincero en esto, tiene una mirada demasiado apática hacia América Latina, ¿no? Es verdad que tiene una conflictividad en sus bordes, en sus fronteras muy grande, ¿no?, especialmente en el este y en el sur, etcétera. Pero Europa no ha encontrado esa mirada simpática, es decir, de afecto y de dimensionar en su verdadera importancia lo que es América Latina desde el punto de vista geopolítico, económico y desde el punto de vista, por supuesto, digamos, humano y poblacional. De manera que creo que es una tarea para nosotros que este documento, construido en esta perspectiva, toque esas puertas. Y creo, Josep, que cuanto más viento le demos a esa vela, mejor, ¿no? Porque el documento tiene la aspiración de no ser un papel, porque como todos sabemos, papeles hay muchísimos, ¿no? Y yo creo que es muy importante que utilicemos el documento para que nuestras instancias, quienes aquí estamos humildemente en lo que somos y en lo que representamos, seamos capaces de movilizar, seamos capaces de concienciar,
seamos capaces de provocar nuevos actos, que decía el poeta, y en consecuencia que haya, en primer lugar, una movilización de recursos financieros a muchos países latinoamericanos que lo necesitan como el respirar. Y creo que esta sería, digamos, la primera función. Luego la agenda, ya se ha comentado, es muy completa, inclusive podríamos completarla con sugerencias que la propia vicepresidenta ha hecho esta mañana, a propósito, por cierto, de la brecha de género, que ciertamente no está contemplada como una de las, digamos, de ese decálogo. En fin, tenemos una educación un poco judeocristiana de convertir en 10 todas las urgencias y al final siempre nos falla alguna, ¿no? Igual podrían ser 11 o 13. Pero en fin, quiero decir que no está de más que podamos incluso incorporarlos y mejorarlos. Pero con todo, y con esto ya termino, el documento está presentado con esta perspectiva y desde luego SEGIP es el lugar, ¿no? Y desde el primer momento pensamos, Rebeca, que teníamos que presentarlo a SEGIP, porque SEGIP es el espacio iberoamericano que todavía en esta fragilidad de la política latinoamericana, en esta fractura territorial y política que vive el continente, SEGIP sigue siendo la esperanza, el faro, el lugar y el espacio internacional que aglutina, a pesar de todo, que tiene la capacidad de convocar, que tiene la capacidad de reunir ministros de muchos gremios, de muchos sectores. Hace poco nos comentabas, habéis estado en Andorra los ministros de Medio Ambiente, por ejemplo, todos, y esto es grande, y por eso vinimos a SEGIP con esta perspectiva de que lo conviertas, digamos, en un vehículo, en un instrumento, en un documento que pueda acabar siendo hoja de ruta del relanzamiento, de la respuesta que América Latina dé a la crisis. Vamos a intentar hacerlo así, por eso decía que creo que hemos hecho algo bueno. Gracias. Mi querido Josep, the floor is yours. Muchísimas gracias, Rebeca. Yo la verdad es que voy a ser muy breve porque suscribo al 120% lo que nos acaba de transmitir Ramón. Lo hemos hablado en muchísimas ocasiones y creo que la coincidencia es absoluta, ¿no? Solo haré un par de consideraciones también de carácter global, pero me toca también, aunque sea muy brevemente, ¿no?, el capítulo de agradecimientos. Desde luego a la Secretaría General Iberoamericana por habernos propuesto llevar adelante esta iniciativa, que al final ha culminado con éxito y que desde el principio CAF pues acogió con absoluto interés, ha patrocinado el documento, pero no solo eso, sino que ha tenido una participación muy proactiva en la elaboración del mismo y en particular por parte de su presidente, pero también de su staff, de su equipo de brillantes economistas que tienen ahí y que han sido de enorme ayuda. Por lo tanto, también muchísimas gracias también al Gobierno español, al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la vicepresidenta tercera por su implicación, que creo que es un buen augurio, ¿no? Porque una de las cosas que todos deseamos, por lo menos los que estamos aquí, es que el Gobierno español sea muy proactivo a la hora siga siendo muy proactivo a la hora de conseguir esa mirada con simpatía desde la Unión Europea hacia América Latina, ¿no? Y las consideraciones de carácter general pues son muy fáciles de hacer, ¿no? Estamos en un mundo globalizado pero extraño, en un mundo globalizado en el que el riesgo, y perdón por utilizar la palabra anglosajona, el riesgo de decoupling cada día que pasa es mayor, ¿no?, entre un área de influencia de una de las dos grandes superpotencias, que es emergente y que está desarrollando una política exterior muy agresiva, como es el caso de China, y otra área pues más o menos encabezada, aunque está en fase de repliegue incluso en ese liderazgo, por Estados Unidos, ¿no? Pero más allá de eso la globalización seguirá, pero lo que sí estamos observando en estos tiempos es que hay un enorme déficit en la gobernanza de esa globalización, ¿no? Y por lo tanto el documento lo primero que hace es una apelación al multilateralismo y a algo que a nosotros nos parece evidente, y es que sin una aproximación multilateral a los problemas que tenemos es imposible abordarlos con el rigor mínimo necesario, ¿no? Y me suma lo que ha dicho Ramón respecto a
al espacio iberoamericano y al papel de la Secretaría General. Probablemente es una rara avis, en el sentido de que todavía, perdón, y ojalá siga siendo ahí así, es un territorio de consenso, y de consenso multilateral. Ha puesto el ejemplo los ministros de Medio Ambiente, pero es que ahí están todos los ministros de Medio Ambiente de países enormemente distintos y que normalmente opinan de manera radicalmente diferente respecto a los problemas. Y en cambio, en el espacio iberoamericano son capaces de ponerse de acuerdo. Y en esa apelación al refuerzo de los mecanismos de gobernanza de la globalización, yo creo que se inscribe este documento, ¿no? Lo que estamos es transmitiendo, con sus carencias también, porque bueno, no puede todo completarse al 100%, ¿no? Pero lo que estamos transmitiendo es un conjunto de medidas concretas para que las instituciones multilaterales se tomen en serio la necesidad de que América Latina no quede descolgada en todo ese proceso de pugna entre dos grandes superpotencias que intentan repartirse el conjunto del planeta, ¿no? Y por eso la colaboración entre la Unión Europea y la región es absolutamente fundamental, ¿no? Es verdad que América Latina tiene que creerse a sí misma, ¿no? Y que por lo tanto esté dispuesta a jugar un papel en el escenario internacional por sí misma. Nos pasa a los europeos. Por separado somos irrelevantes, solo somos relevantes en ese nuevo escenario que se está dibujando si actuamos conjuntamente, ¿no? Y a partir de ahí, pues efectivamente, identificar bien los problemas y las carencias, creo que el documento lo hace y lo hace con bastante exactitud, y proponer cosas concretas. A lo mejor es por la digamos, cultura judeocristiana, ¿no? Hay un decálogo. Hay un decálogo como los 10 mandamientos, efectivamente, pero que se pueden ampliar o se podría incluso probablemente comprimir, pero no es un brindis al sol el documento, ¿no? Sino que establece pasos a seguir para que sean asumidos por los organismos multilaterales en su sentido más amplio y que, por lo tanto, se pueda actuar con eficacia, ¿no? Por eso creo firmemente que tenemos que elaborarlo conjuntamente, tenemos que hacer un esfuerzo de divulgación del documento, de que se conozca cuál es su contenido, de que sepamos todos cuáles son las propuestas y que seamos pertinaces y hasta, si se quiere, un tanto pesados a la hora de insistir en la necesidad de que América Latina no puede quedarse descolgada en las circunstancias actuales, porque es algo que le interesa, desde luego, a América Latina, pero nos interesa a todos y, desde luego, a todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón, muchísimas gracias, José, por esas magníficas intervenciones y por la confianza hacia este espacio que hemos ido construyendo a través de los años todos. Muchísimas gracias. Ahora yo le doy la palabra a Román Escolano, que nos va a presentar el informe. ¿Lo tenemos en línea, Román? Muy bien, bienvenido. ¿Me pueden oír? Perfectamente, sí. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de la vicepresidenta de España y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, secretaria general iberoamericana, presidente y secretario general de CAF, secretaria de Estado de Iberoamérica, presidentes de ambas fundaciones, autoridades, queridos amigos. Quiero expresar en primer lugar mi satisfacción por poder participar en esta presentación del informe América Latina, una agenda para la recuperación, que he tenido el honor de dirigir junto con un grupo particularmente distinguido de economistas, excelentes conocedores, todos ellos, de la realidad económica y empresarial latinoamericana. Inevitablemente esta presentación tiene que comenzar con una lista de agradecimientos a todos aquellos que han hecho este informe posible. En primer lugar, a la secretaria general iberoamericana, Rebecca Greenspan, por poner en marcha todo el proceso, como ya bien se ha comentado. A los presidentes de ambas fundaciones, Josep Piqué, por parte de la Fundación Iberoamericana Empresarial, y Ramón Jáuregui, de la Fundación Euroamérica, así como al presidente de CAF, Luis Carranza,
sin cuyo apoyo entusiasta inicial en estas conversaciones en el mes de abril y mayo que antes se han referido, el informe ni siquiera hubiera comenzado. A Miguel Ángel Cortés por sus ideas, su permanente ánimo y su capacidad de poner en contacto a tantas personas de ámbitos diferentes que han contribuido desde ambos lados del Atlántico con sus propuestas y sus reflexiones. A Miguel Marín un reconocimiento muy especial, pues él ha sido fundamental en el desarrollo del informe, animando nuestros debates y aportando su tacto y su excelente capacidad de síntesis entre las diferentes contribuciones. Y finalmente, pero por supuesto no en menor lugar, a todos los participantes en el grupo de trabajo que hemos redactado el informe. No puedo referirme individualmente ahora a todos ellos, pero me van a permitir un reconocimiento especial a Pablo Sanguinetti, economista jefe de CAF, por su constante dedicación que tan adecuadamente refleja el compromiso de CAF con el proyecto y que tanto ha aportado particularmente al principio, cuando el documento apenas era solo un borrador. Cuando empezamos la redacción del informe partimos de unas pocas ideas básicas, que tengo la impresión que se han reflejado bien en el resultado final. En primer lugar, queríamos un informe breve y práctico, que contuviera ideas concretas y aplicables. Queríamos entregar a Rebecca Greenspan una guía de actuación para facilitar el debate dentro de la comunidad iberoamericana que se han concretado en el mencionado decálogo que aparece como colofón del documento. En segundo lugar, siendo plenamente conscientes de las disparidades que existen en nuestra comunidad, desde España y Portugal por un lado hasta México o Chile por otro, queríamos evitar un listado de recomendaciones específicas por países individuales y concentrarnos en retos y problemas comunes que pudieran facilitar un debate conjunto. Y finalmente, en tercer lugar, queríamos hablar de la recuperación. Este es el título del informe. No pretendíamos hacer un análisis de la crisis como tal, ni de sus consecuencias económicas o sanitarias, puesto que, en nuestra opinión, este debate, este análisis ya se ha hecho con todo rigor, en particular desde los propios organismos multilaterales latinoamericanos. Nuestra idea era contribuir a dar ideas de futuro para facilitar la puesta en práctica de reformas que permitan superar la crisis. En este sentido, era, y espero que es, un informe que desde el primer momento, de forma deliberada y sin complejos, apuesta por el optimismo. Como apunta el documento, América Latina es una de las regiones que más está sufriendo la pandemia del COVID y los pronósticos apuntan a que la recuperación va a ser lenta y frágil. El PIB global podría caer más de un 5% en 2020 y para el conjunto de América Latina esta cifra puede elevarse incluso por encima del 9%. Según datos recientes de la OCDE y de CAF, en particular la pobreza, ya se ha comentado anteriormente, registrará un repunte de más del 5% en América Latina. Las pérdidas en términos de renta per cápita corren el riesgo de devolver al continente a los niveles de hace una década. Se espera que el impacto de ambos fenómenos sea todavía mayor para el 40% de la población, que es especialmente vulnerable, y en particular para las mujeres. Los gobiernos de la región están agotando, si es que ya no lo han hecho, el reducido espacio fiscal del que disponen para las inversiones necesarias y el bienestar y la protección del bienestar de las familias, particularmente en los grupos vulnerables. Los paquetes de medidas fiscales que se han puesto en marcha en este objetivo en América Latina representan cerca del 4% de la región, frente a más del 15% en Europa o en Estados Unidos. Los menores niveles de recaudación tributaria, en particular, aumentan los déficits primarios del conjunto de economías latinoamericanas que están provocando, en particular, un repunte de los niveles de deuda que se espera que aumenten más del 10% a final de este año. Al mismo tiempo, y debido a estos motivos, los países latinoamericanos se están exponiendo a una mayor vulnerabilidad en materia de acceso a la financiación. Si se incrementasen en el futuro las tasas de interés en Estados Unidos, en particular, los niveles de endeudamiento podrían tornarse insostenibles, superiores al 80% del Producto Interior Bruto en buena parte de los países de la región. La expectativa y el temor a que esto produzca ya está dando lugar a revisiones en los ratings crediticios, incluyendo cambios de perspectiva negativa en países tan importantes como Chile, Colombia, México o Costa Rica. El informe destaca que los canales de transmisión del impacto económico de la crisis
rara vez se han manifestado todos al mismo tiempo y todos en toda la región. La caída de las exportaciones y el precio de las materias primas, la salida de capitales y los problemas de financiación a corto plazo, y el freno al turismo y la caída en las remesas de los emigrantes. Rara vez hemos visto shocks simultáneos y en toda la región al mismo tiempo. A la luz de estos difíciles datos, parece evidente que América Latina se podría encontrar en vísperas de otra nueva década perdida. Para eso hemos hecho el informe. América Latina debe afrontar el corto plazo con determinación y con amplitud de miras en largo plazo. Para salir del paso de la crisis tenemos que aportar respuestas concretas. Esto es lo que pretende el documento, planteando una recuperación basada en reformas estructurales orientadas a reforzar la competitividad, la resiliencia y la sostenibilidad de las economías de la región. Desde un principio queríamos enfocar las recomendaciones del informe a las autoridades de la Comunidad Iberoamericana en dos grandes bloques. En primer lugar, animando a dichas autoridades a coordinar sus posturas en el marco del G20 para aumentar su capacidad conjunta de influir en la agenda global. En segundo lugar, presentando un conjunto de propuestas concretas para apuntalar la recuperación en las diferentes economías individuales. Estas ideas se han plasmado en particular en el mencionado decálogo, que resume bien el contenido del informe, en mi opinión, y que esperamos que pueda contribuir de forma eficaz al debate de los líderes iberoamericanos y a sus grupos de trabajo, y que de forma sucinta podemos resumir de la forma siguiente. Reforzar la influencia de la comunidad iberoamericana en la agenda global, invitando a una estrecha cooperación y coordinación de los 4 países de la comunidad que participan regularmente en las reuniones del G20. Utilizar plenamente la capacidad del Fondo Monetario Internacional con una emisión de derechos especiales de giro de superior a 1 billón, con objetivo que la liquidez creada con las políticas de expansión cuantitativa en los países centrales se extiendan también al conjunto de países emergentes y en particular de América Latina. A esto se refirió recientemente la directora ejecutiva del fondo cuando dijo que el fondo necesita un gran bazooka. Acometer sin dilación un incremento de capital de todos los bancos multilaterales que operan en América Latina y en particular el BID y la CAF. Utilizar medidas de expansión cuantitativa y extender las políticas de los bancos centrales en la región a través de los swaps y los repos a los que hacía referencia la vicepresidenta, con objetivo de que estos tengan acceso a la financiación en divisas y que puedan hacerla llegar a la economía productiva y aumenten su política de expansión cuantitativa, en particular condicionada a la financiación de las pymes. Avanzar hacia una mayor integración económica y comercial en la región. Generalizar el desarrollo de asociaciones o alianzas público-privadas, mejorando los marcos normativos y regulatorios, la gobernanza institucional allá donde se detecten defectos y mejorando el clima de inversión del sector privado, en particular en la denominada economía verde. Invertir en ecosistemas digitales, de forma que se cierre la brecha digital y que se aparte a un grupo cada vez mayor de la población latinoamericana de la informalidad, precondición para la resiliencia y el progreso social. Acometer la segunda oportunidad empresarial, de forma que los tratamientos de los concursos empresariales, los concursos de acreedores, se lleven a cabo mediante normas específicas y un tratamiento rápido y simplificado. Y finalmente, pero desde luego no en menor lugar, promover la economía de impacto, el emprendimiento social y la responsabilidad social empresarial, de forma que se mitiguen los efectos de la pandemia en la desigualdad, la igualdad de oportunidades y la pobreza, particularmente entre los grupos más vulnerables. Queridos amigos, como se ha mencionado anteriormente, América Latina existe y la comunidad iberoamericana también existe. Debe existir como espacio de cooperación económica, pero también como área surcada por innumerables lazos históricos, comunes, culturales y de todo tipo. Ello exige que ante la difícil situación que nos encontramos, las respuestas que se planteen y las respuestas que se pongan en marcha después de la reunión de la Comunidad Iberoamericana en Andorra también tengan que ser comunes. Como he comentado antes, el documento quiere partir del optimismo y de la esperanza.
Confío en que el grupo de trabajo, a través de estas reflexiones y en particular a través de su decálogo, haya sido capaz de llevar a las conclusiones de la comunidad iberoamericana, cuando se celebre en unos meses, un conjunto de ideas ambiciosas, pero también un conjunto de ideas concretas y realizables para, de esta forma, afrontar la tan necesaria recuperación. Si es así, el trabajo realizado, del que de nuevo quiero agradecer a todos los participantes en el grupo de trabajo, habrá sin duda merecido la pena. Muchas gracias por su atención. Querido Román, mil gracias por tu presentación, muchas gracias por este esfuerzo, a ti, a todo el equipo que estuvo involucrado y de verdad por esa magnífica presentación. Estoy segura que podemos llevar esto a la cumbre. ¿Me oyen? ¿Sí? Parece que Román no, ¿verdad? Como le estoy agradeciendo, no importa, ¿no? Román, ¿me oyes? Creo que no. No logra. Ahora sí. Te estaba dando las gracias por tu magnífica intervención y por el trabajo que has hecho con un grupo de gente fenomenal. La verdad que nos ha gustado muchísimo el informe y te aseguro que lo llevaremos a todas las instancias de la cumbre. Tendremos la reunión de cancilleres en noviembre de este año y la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en abril, y además los países nos han pedido unos grupos de trabajo precisamente para discutir algunos de los aspectos que ya el informe establece y por lo tanto va a haber una apropiación también por parte de los países de muchas de las recomendaciones que están ahí en el informe y que podemos llevar a los presidentes. Y como sabemos, no hay mejor manera de llevar esto a la práctica que cuando las ideas se apropian por parte de aquellos que tienen que hacerlas realidad. Así que en ese sentido, de verdad, muchísimas gracias y con eso paso a darle la palabra a Lucho Carranza, el presidente de la CAF, que sin cuyo apoyo, no solo financiero, sino sustantivo, este informe no hubiera sido posible. Lucho, muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Rebeca. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muchas gracias, Román, y a todo el grupo de trabajo por este magnífico informe. Tengo el honor de entregarte formalmente el informe. No podemos. Namaste. Y decir simplemente, como han reflexionado antes, que es el punto de partida. Punto de partida de un trabajo que requiere aterrizar en instrumentos concretos de actuación y sobre todo en generar los consensos en los países para la implementación de estas políticas. Ese es un esfuerzo enorme que viene después y en el cual estoy seguro que vamos a contar con el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias Luis. Entonces ahora me doy la palabra a mí misma. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias de verdad. Un trabajo magnífico y yo empiezo por donde terminó Luis. Nosotros necesitamos seguir creando muchos consensos en esta región. Esta es una tarea que hemos asumido muy comprometidamente desde el espacio iberoamericano, que es complementario a nuestra noción de Latinoamérica. Latinoamérica es un espacio geográfico unido por lazos que se han creado a través de la historia, pero el espacio iberoamericano es un concepto político, pero creado a partir precisamente de la historia, de los afectos, de las idas y venidas, de los idiomas, y por tanto no compite con lo otro, sino que complementa a lo otro. Yo creo que así lo han estado viendo ahora los países, y a mí me parece importante tener, poder expresar abiertamente la complementariedad que hay entre Latinoamérica e Iberoamérica. Muchas veces se usa Iberoamérica indistintamente de Latinoamérica, cosa que no es correcta, ¿no? Iberoamérica incluye a la península ibérica y los lazos
que se han construido durante tanto tiempo con España, con Portugal y donde ahora es también miembro Andorra, donde tenemos la cumbre en abril del 2021. Ahora, esos consensos hay que hacerlos realidad también internamente en los países. Y por eso nosotros personalmente hemos hablado mucho del pacto social, de la necesidad de reconstruir los lazos de un contrato social que nos permita acometer las labores de futuro. El decálogo del que nos hacemos voz incluye esta realidad, lo que tenemos que hacer dentro de los países y, como decía Román, lo que tenemos que hacer con la comunidad internacional. Y necesitamos ambos, necesitamos reconstruir nuestra habilidad de llegar a consensos que puedan apostar por el futuro, que puedan acometer los retos que esta pandemia nos pone, que podamos solventar las crisis dentro de las crisis, los déficits dentro de la crisis sanitaria que amplía, como todos hemos dicho, las brechas, pero donde hay una posibilidad de reconstruir ese contrato social hacia adelante que permita efectivamente cerrar muchas de las heridas que quedarán después de la pandemia. Y esto hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo con información y hay que hacerlo con una amplia discusión, ¿no? Que es precisamente uno de los aportes de este informe, que es la construcción en colectivo. Nadie se va a sentar detrás de un escritorio a escribir cuáles son las fórmulas para salir de la crisis. Vamos a tener que hacerlos en una conversación. Y la conversación con el sector privado, en ese sentido, se convierte también en un elemento fundamental. Yo creo que esta crisis ha revalorizado lo público, ¿no? La necesidad de la universalidad de la salud, de la protección social, los retos de la educación, pero sería un error pensar que lo público es solo lo estatal. Lo público es aquello que construimos juntos y que tiene valor social, lo que construimos en colectivo. Y en esa construcción, el papel del sector privado es esencial, como lo es el papel de la ciudadanía en esa construcción. Si bien es importantísimo lo que hagamos en la salud pública, si no hay la responsabilidad ciudadana para cumplir con las normas que se decretan, no habría salida, y si no estuviéramos ante un sector empresarial que muestra su mejor cara social o su mayor cara social, tampoco habría salida de esta crisis. Y por lo tanto, esa nueva conjunción de los actores sociales construyendo lo público juntos es lo que nos puede sacar de la crisis. Y yo creo que Román hablaba muy claramente de la necesidad de retomar las alianzas público-privadas dentro de una nueva gobernanza y dentro de un marco de reglas del juego claras, donde recuperemos la confianza entre los actores para poder efectivamente acometer las tareas que tenemos por delante. Y yo solo quiero terminar enfatizando el tema internacional. América Latina no podrá salir de esta crisis sola, y yo creo que el informe tiene recomendaciones muy valiosas, muy concretas en esa dirección. Y es cierto que en la crisis del 2008, el G20 actuó mucho más rápidamente, inclusive el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas actuó mucho más rápidamente que lo que hemos visto en esta ocasión. Lo mencionaba Román, lo hemos mencionado Josep en varias ocasiones. Pero yo creo que el momento de esa actuación está llegando, que el G20 no podrá solo manifestarse con respecto a los países más pobres del mundo, en los que, como oímos de la vicepresidenta, se extenderá la moratoria de deuda, porque olvidarse de los mal llamados países de renta media, que es la visibilidad a la que se refería también Román, de los países de renta media, es olvidarse, y tengan presente este dato: los países de renta media representan 5.000 millones de personas en el mundo, son las 2/3 partes del mundo que están catalogados como países de renta media. Y
En esos países viven 2/3 partes de las personas que viven en pobreza en el mundo. Olvidarse de los países de renta media, de hecho, sería ir al fracaso en términos de recuperar la economía global, de recuperar la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, no dejar a nadie atrás, y además creo que pondría al mundo en una repetición de crisis permanentes que no permitirán la recuperación de los niveles de bienestar precrisis, ¿no? Así que el poner a América Latina en el centro, el pedir que los organismos internacionales respondan con muchos más recursos, los derechos especiales de giro, se está hablando de por lo menos $1 trillón en derechos especiales de giro para poder complementar las necesidades que tiene el Fondo Monetario Internacional. Hemos hablado también entre nosotros de la necesidad de que los países desarrollados transfieran sus derechos especiales de giro a los países en desarrollo, porque los países desarrollados no los necesitan. Ustedes tienen al Banco Europeo, Estados Unidos tiene a la Fed, que ha emitido más de $2 trillones. O sea, que no estamos pidiendo mucho para el resto del mundo, y por lo tanto esto ayudaría también a la recuperación, el apoyar a los bancos de desarrollo. El BID, la CAF, el Banco Centroamericano de Integración Económica, son fundamentales para la región, y aquí tengo que decir que la CAF hace un trabajo excepcional para los países que así lo necesitan en la región, porque no necesitamos solo liquidez, también necesitamos inversiones en los sectores nuevos, en la nueva economía. Hablaba Román de la economía verde, de la economía sostenible, ¿no? Pero necesitamos las inversiones en infraestructura, necesitamos las inversiones para la digitalización, un aspecto del que ha hablado siempre Lucho con mucho énfasis en términos de las necesidades de nuestros países. Yo solo termino diciendo que este informe es importante y que sí, que lo que hemos hecho es bueno, como decía Ramón. O sea, hay un cúmulo de conocimiento y de propuesta dentro del informe, como decías también Lucho, como decía Josep, que podemos llevar a la práctica, que podemos llevar a los países, que pueden ampliar nuestro músculo para poder avanzar en una dirección que, como le decía a la vicepresidenta, no solo nos lleve a una nueva normalidad, sino a una mejor normalidad. Y termino con la frase de ella: el futuro no está escrito, depende de lo que hagamos con él. Y yo tengo razones para tener esperanza. Ya no digo que soy optimista, ahora sí digo que soy activista, como en mi discurso, pero hay razones para la esperanza. Este es un continente joven. Ustedes saben que tenemos el mayor cohorte de jóvenes entre los 15 y los 29 años de nuestra historia, una tercera parte de nuestra población. Son los jóvenes más educados que hemos tenido nunca y que se quieren comer el mundo, que tienen esperanza, que tienen ilusión. Somos un continente biodiverso, somos un continente con una matriz energética muy sostenible, somos un continente que pueda apostar por la nueva economía, por el talento, por el conocimiento y por nuestra gente. Si lo hacemos con ustedes, si lo hacemos con el sector privado, si lo hacemos con los ciudadanos, yo creo que podríamos efectivamente dar un salto hacia adelante en lugar de los retrocesos que la fría aritmética nos presenta, pero que la política con P grande puede solventar. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias a todos. Muchas gracias.